después viene la otra, que es la del ya casi. Esa vamos a hacer los temas que nos quedan y... O sea que serían 2. No, pero en serio, Ezequiel. No, ¿cómo? No, Gabriel. La I le mandé a Ezequiel, así de bueno la profe. Es cierto que es un sábado el parcial, profe. Claro, por eso ya están. Perdón, es muy Hoy jueves. hoy va a ser intensa la clase. Ok, trajimos el mate, profe. ¿Usted trajo el mate? Yo también, pero parece que no dejé ni siquiera hervir el agua. Cuando me agarré la apuro. No, les cuento que preferí arrancar un poquito más tarde con ustedes primero porque entonces así están todos conectados. Eso también lo estoy haciendo en otro curso. Que no tengo inconveniente, no conflicto con los horarios. Y con ustedes porque cada 15 días yo tengo la burbuja de mis hijos. Entonces tengo que llevarlos al colegio. Está a 3 cuadras de acá, tampoco es que tanta diferencia. Puedo arrancar tranquilamente a las 8:10. Pero bueno, hasta que uno prepara todo y demás y se acuerda de que tiene turno de examen, por ejemplo, hoy, y que ha cometido el error de no mandar la sesión a tiempo, entonces les agarra los apuros y bueno, ahí fue que... Por eso es que les cuento por qué arrancamos a esta hora, pero no me gusta dejar esperando a nadie. Soy demasiado cuadrada con los horarios. Entonces, antes que decirles a ustedes 8:10 y demorarme, prefiero, como les había dicho siempre, 8:20, arrancamos. Y hoy estoy llegué unos minutos tardes porque me acordé de esa sesión. ¡Ay, qué bárbaro! Tranqui, profe, no pasa nada. Sí, nervios, sí, muchos nervios. Muchos nervios y estudiaron, porque a mí me pasaba que cuando no estudiaba los nervios los tenía igual cuando iba a rendir. Y después salía como que me hubiese sacado una mochila de encima. ¿Mi micrófono está mal, Sol? No, que un compañero se dejó el micrófono prendido. Capaz que quiere hablar, Sol. Dejémoslo. A ver, Sol, a ver, compañero prendido, micrófono. ¿Qué puede contarnos acerca de autómata finito no determinista? Andrés. ¿Qué puedes contarnos de autómata finito no determinista? ¿A qué gramática corresponde? No, pone el micrófono. Andrés Llorens. ¿Está presente? Andrés Llorens, ¿está presente? 86-814. Ni de bolilla. Ha puesto el audio. Andrés. Andrés, good morning. Llorens. Profe, puede ser que entró a la sala y está esperando la 1:30 para que empiece el tema y ahí se viene. Quizá. Porque cuando yo entré también tenía el micro activado y me fijé, lo desactivé yo manualmente, pero quizá por eso. Todo Santiago defendiendo. Joaquín. Yo leí Santiago. Joaquín Santiago. Está, no, porque en mi casa son todos Santiago, mi papá es Santiago, mi hermano es Santiago, mi hijo es Santiago, así que bueno. ¿Profe? Se puso silencio Andrés rápidamente. Sí, señora Sol. Tengo una pregunta de la unidad pasada. No Bueno, sé si se la puedo hacer ahora, se la tengo. Sí, este es el después. momento, estoy esperando que se terminen de conectar para no arrancar un tema tan difícil, así que vendría de 10. Vamos a empezar a grabar porque a veces las preguntas son interesantísimas que queden grabadas. Este es más de curiosa. En la última parte del apunte, cuando ya está hablando de los autómatas finitos bidireccionales, sí, y está nombrando cómo se componen y qué es cada uno de los componentes, sí. cuando habla de el estado de aceptación, dice, tiene un único estado de aceptación, ya que al poder ser releída la cadena siempre podrá ser definido con uno solo de estos estados. Y después dice, lo que no es obvio ni está demostrado aquí.
¿Dónde puedo leer la demostración de lo que no es obvio ni está demostrado aquí? ¿Sabe? Como que un único estado de aceptación, Sí, dice ahí. sí. No, tenés un conjunto de estados de aceptación, pero cuando estés leyendo la cadena vas a quedar en un solo estado, no vas a poder quedar en más de un estado. Y la demostración es el ejercicio que nosotros hacemos. Nosotros damos un ejemplo y vemos que va a quedar parado en un estado, una vez que Ah, se te ha ido la cadena. No vas a estar, es decir, puede haber como 4 o 5 estados de aceptación, mm, pero en uno solo va a quedar para que sea aceptado. bien, perfecto. Ahora sí, yo pensé que era algún tipo de demostración de otra índole, pero me parece raro que no estuviera. Ok, No, no, la idea es siempre con un ejemplo que nosotros vamos demostrando, ¿sí? Hay algunos teoremas que la composición del mismo, de cómo se descubrió, está fuera del alcance. Por ejemplo, hoy justo vamos a ver 2 teoremas. Y que para que ustedes lo entiendan esos 2 teoremas, lo que hice el martes pasado fue hacer un ejemplo. Porque ustedes van a ver un montón de que dicen, sí, definimos un C con los primeros estados, luego se van a ir definiendo nuevos estados en base a la salida que genere cada entrada para ese estado, y bueno, está puesto en símbolo inclusive. Entonces el que lo mira quiere salir corriendo. Pero cuando uno lo hace con un ejercicio, ve que lo que están diciendo teóricamente tiene sentido. Entonces, que la demostración de poder transformar un autómata finito no determinista a un autómata finito determinista es válida. La mejor forma de entender a veces esos conceptos es con un ejemplo, o muchos ejemplos. Ustedes, mientras más ejercicios hacen, más fácil va a ser poder describir esta secuencia de pasos. En símbolo, como para poder explicárselo a otra persona. ok. Es eso es para mí la mejor manera. Y tengo una más. Sí, sí. Cuando está hablando de, bueno, las diferencias entre los dos, en la parte donde habla, digamos, donde dice un título que dice el problema de la parada, y me parece que no sé si es un error del texto o interpreté mal yo, pero Puede ser. dice, ya fue anticipado que el autómata finito determinista bidireccional puede quedar atrapado en un ciclo cerrado, y esto puede ser reconocido cuando al operar sobre una cadena y sigue hablando. No, no tiene que ser infinito ahí, porque ¿cómo va a quedar en un ciclo cerrado? Ahí se rechaza. Es decir, empezar con un bucle. Se haya confeccionado mal. Si entró en un bucle, obviamente. Claro, pero si entró en un bucle no sería infinito, digamos, porque estuvo hablando todo el capítulo de que tiene ese problema, Claro, de que el, puede. el bidireccional, sí, para mí está mal redactado ahí. El bidireccional, lo que puede llegar a ser cuando vos lo empieces a desarrollar, que entres en un bucle infinito. Sí, Claro, porque vos vas, volvés y nunca llegas a salir. claro, ¿Sí? sí, Entonces, sí, eso es una realidad que te presenta en el bidireccional, que en el autómata finito determinista no bidireccional no se no, presenta. claro, Porque es bien, verdad, no hay forma que entres en un bucle. Si entras en un bucle, obviamente ahí quedas atrapado y no podés ni siquiera ser aceptado ni rechazado, porque entras en ese bucle y tenés que como que pagar la máquina. Lo que hemos programado, más de una vez hemos cometido ese error. O al sí. menos, no sé, era la única que cuando programábamos en nuestra época era en C, y era muy fácil de haberte olvidado de decir, ay, no salí nunca. Y ahí ganaste. No, quédese tranquila, profe, que nadie del año pasado nosotros también hemos hecho más de un ciclo infinito sin querer. Claro, yo cometí ese error. Entonces uno después aprende. Yo siempre le digo a mis hijos, con los errores se aprenden, ¿sí? Si vos te equivocas más, aprendes más, porque obviamente intentaste nuevas opciones. Si te equivocas en lo mismo, bueno, ya hay otra cosa, pero despistado se le suele decir. Pero si no, es exactamente lo mismo. Esperen que se me ha perdido la clase. Acá está la clase. Ok, Se está entrando en gracias, profe. pánico. Pero muy buenas preguntas, Sole. Muy bien. Significa que han estado leyendo. También leí que hay uno solo que está haciendo el resumen, se lo está pasando el resto de los compañeros. ¿Cómo es eso? ¿Me explican ahora? No, cada uno es el suyo. El compañero tiene la bondad en su corazón de pasárselo. La bondad en su corazón, está bien. Es el que tiene ganas de pasarlo. Ah, está bien, está bien, está bien. Claro, para comparar y ver si alguno puso algo y el otro no lo puso, es una técnica que se usa. Ah, mira vos. Muy bien. Bueno, espero ver los 74 resúmenes que haya, ¿no?
Yo también tengo, pero no se pasa. Sí, a mí me pasaba lo mismo, Consuelo. Me pasaba lo mismo. Aparte yo hacía con dibujitos para escribir menos. Entonces me quedaban los resúmenes muy, muy chiquitos. Inclusive, si no fuera que lo tiré, no sé por qué, un día me agarró la loca de la limpieza y tiré muchas cosas, había encontrado los resúmenes de sintaxis. Me entraba todo, la batería, en 2 hojas. No sé cómo había hecho, pero debe ser que no quería leer mucho y había puesto todo en 2 hojas. Pero 2 hojas de las grandes, profe, como 2 hojas de Claro, las de las 2 4. hojas de la legal, sí, sí. Ah, De ese día, de toda la materia, sí, en 2 hojas. Es decir, no escrita del otro lado, era como para que yo lo pudiera agarrar y leerlo así de corrido. Sería claro, una hoja completa. No, no, también le hacía letra chiquita y hacía todo lo de en símbolo. Por eso les digo, una era el cuadro. Ese cuadro tiene que estar y ahí se resume. Y después lo otro era lo más teórico. Eso hago yo, sí, entonces solamente me di cuenta que lo entiendo yo. Eso sí, me di cuenta que también tenía mejor letra que ahora. Pero bueno, son cosas que van pasando. Bueno, yo creo que ya está. No se va a sumar más nadie. Se acaba de sumar una persona más. Digo, no se va a sumar más nadie. Aparece el número 74. Eh, Vamos a empezar. ¿Preparados? ¿Dudas? ¿Alguna duda de las unidades anteriores? ¿No? Okay. La clase que viene vamos a hacer un foro donde voy a hacer ciertas preguntas y ustedes van a tener que ir en base a un videíto ir respondiendo. No sé si un foro o una de las tareas. Mi idea es que todos compartan inclusive las respuestas para poder llegar a una discusión. No sé si la metodología va a ser asignarle a cada uno de los integrantes una pregunta y un corrector, es decir, un revisor de esa pregunta, o va a ser desde otra perspectiva. ¿Sí? Mi idea era al menos 2 autores o un autor y 2 revisores por pregunta entre ustedes mismos, como para que realmente el foro funcione como tal. Pero no sé si me va a dar el tiempo y si van a estar presentes todos. Recuerden que el 29 yo no voy a estar, ¿sí? Capaz que me pueda conectar unos segundos por conflictos de horarios, ¿sí? Recuerden también que estamos en un turno de examen especiales, así que bueno, puede ser que coincida o no, quizás, ¿sí? Entonces prefiero evitar ese inconveniente con ustedes y avisarles ya que el jueves 29 pueden levantarse un poquito más tarde, pero antes de las 11 tienen que hacer esa actividad, ¿sí? Ok, si se la puedo subir el día anterior, se la sube el día anterior y la hacen en la madrugada, eso no sé, eso es decisión de ustedes. Bueno, vamos a empezar, no nos queda otra. y profe, la clase que daría ese día, em, ¿la podemos recuperar de alguna forma? ¿O perdida está? Más allá, digamos, de la actividad. No, la actividad sería la actividad. Para Ok, recuperarlo, si ustedes quieren ir a clase el martes, yo voy a dar clase a la noche, pero va a ser de expresiones regulares, algo que ahora vamos a ver también con ustedes. Así, ok. así que supuestamente no debería recuperarse nada, para que ustedes Ok, queden tranquilos. Si realmente, como es una planificación mía, que no voy a estar, está como contemplado, ¿sí? ok. Bueno, señoras y señores, empezamos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Bueno, nos basamos en el autómata finito determinista, ¿sí? Común, nada de bidireccional, ¿sí? El común, el unidireccional. ¿Se acuerdan que la definición formal estaba compuesta de esta manera? Alfabeto de símbolos de entrada, conjunto de estados no vacíos y conjunto de estados posibles. Conjunto, es decir, estado inicial que pertenece al conjunto de estados posibles y no vacío. Conjunto de estados de aceptación que pertenece, es decir, que está incluido dentro del conjunto de estados. Y la función de transición, que ¿cómo era la función de transición? Era los estados, ¿sí? Por el alfabeto de símbolos de entrada, me va a indicar a qué próximo estado voy a arribar. El lenguaje aceptado por el autómata van a ser todas las cadenas que me permitan ir desde el estado inicial hasta el estado final y ese estado final sea un estado de aceptación.
¿Hasta ahí? ¿Todo claro? Calculo que me van a decir que sí. Ah, esperen, que les voy a poner el chat en el corner superior izquierdo. Profe, Sí, una duda. Si usted nos pregunta cómo es el lenguaje del autómata finito no determinista, perdón. Nosotros le tenemos sí. que explicar eso, ese renglón que está ahí. Tienen que escribir eso. Sí. ¿Y cómo se leía coloquialmente? Alfa, que pertenece al alfabeto de símbolos de entrada, estrella de Klein, porque puede estar lambda, tal que estando, recuerden el movimiento, esperen que se me perdió el PP. Estando en el estado inicial, ¿sí? Esto es movimiento, sucesivos movimientos. Esto se acuérdense la configuración inicial. Desde la configuración inicial, podemos decirlo. Q0, estado inicial. Toda la cadena por leer me permite a través de sucesivos movimientos llegar a haber leído toda la cadena y estar en un estado final. Y ese estado final pertenece al conjunto de estado de aceptación. Configuración inicial, configuración final, ¿sí? De un autómata finito determinista. Por eso les decía yo del cuadro que tenían que hacer. Configuración inicial, configuración final. Recuerden, por ejemplo, si fuese un autómata finito bidireccional, ¿cómo sería esto? Q0, las cotas, la cadena, cierre de cota y la posición del cursor. ¿Sí? Entonces te dicen que cómo va a ser los sucesivos movimientos me van a llevar a tener la cadena, voy a seguir teniendo la cadena con sus cotas, pero voy a estar en la posición del tamaño de la cadena más 1. ¿Me siguen? ¿Me siguieron todos lo que dije? Sí, profe. Sí, profe. El que no me siguió vaya anotando, vuelva a la grabación en los minutos, qué sé yo qué minutos estamos, en esos minutos y vuelva a escucharla con la configuración inicial y la configuración final de un autómata finito bidireccional. Siempre el lenguaje de la máquina sí va a reconocer las cadenas que me permitan ir del estado inicial al estado final, siendo un estado final que pertenece al conjunto de estado de aceptación. ¿Sí? Si no pertenece, la cadena es rechazado, por lo cual no pertenece al lenguaje de la máquina. ¿Su función de transición es importante? Sí, porque en este caso, por ejemplo, me está indicando qué próximo estado arribar. En un un autómata finito bidireccional, es los estados por el alfabeto de símbolos de entrada. No, ¿por qué? Porque tengo las cotas, profe. Ah, bien. Entonces, el alfabeto de la cinta, ¿sí? Me va a indicar a qué estado y cómo va a ser el movimiento, si es de izquierda, derecha, neutro o parar, ¿sí? Y ahora estamos en el no determinista. Y el no determinista va a ser igual, profe. ¿Sí? Muy bien. Eso que se hablan solo. Pero ¿cómo va a ser no determinista? Quiere decir que yo no voy a saber a qué próximo estado voy a ir. Puedo ir a uno o más estados. Ajá. Eso quiere decir que hay más de una forma de hacer las cosas. Cuando lo vimos, nosotros hablamos de el programita que hace el GPS. Podré decir, yo quiero ir hasta la universidad desde mi casa y me da uno o más caminos posibles. ¿Sí? Todos van a llegar al mismo estado de aceptación. Algunos quizás no, porque esté cortado algunas de las calles que están repavimentando. Pero puede ser que la mayoría me lleve. Mientras consiga un solo camino que me lleve al estado de aceptación, mi autómata finito no determinista va a decir que esa cadena es aceptada. Pero yo tengo más de un camino, ¿sí? Así que la función de transición de los estados por el alfabeto de símbolos de entradas me va a indicar mi próximo estado, no, me va a indicar un producto de próximos estados, más de un estado. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿El que sea no determinista podría implicar que sea a la vez redundante? A ver, explícame a qué referís vos con redundante. Me refiero de que tenga un camino más que pueda llevar al mismo resultado,
O sea, eso mismo, que tenga dos caminos, pero que lleguen al mismo resultado. Sí, puede llegar a ser que, como por ejemplo con las gramáticas, que nosotros podíamos tener dos árboles de derivación que me generan el mismo lenguaje. ¿Sí? Bueno, en este caso también podría ser que esa cadena, por dos caminos, nosotros lleguemos a que sea aceptada. O puede ser que tengamos más de un camino, muchos son cancelados los caminos y uno solo es el que me permite ser aceptado. ¿Como ambiguo, profe? ¿Ah? No te escuché, discúlpame. ¿Como ambiguo? Claro, por ejemplo, el ambiguo es esa misma cadena, tenía dos árboles de derivaciones sintácticamente distintos, ¿sí? Pero que generan, que reconocen la misma cadena, ¿sí? Así que logramos aceptar la misma cadena. En este caso, nosotros podemos llegar a tener más de un camino alternativo que nos permita decir, bueno, la cadena es aceptada. Porque no me dice exactamente, estando en ese mismo estado, cuál es el camino que yo tengo que tomar. Entonces yo tengo que armar inclusive exactamente una ramificación de opciones. También puede presentarse, porque aparte este no determinismo lo complica, que pueda transitar a un estado sin leer nada. A ese autómata finito no determinista se le llama con transición lambda o transiciones espontáneas. Cuando nosotros vamos a programar, eso es muy complejo. Es casi imposible, pero permite resolver muchísimos otros problemas muy rápido. El único inconveniente es que yo quiero programarlo lo más preciso posible. Por eso, casi siempre intentamos transformar un autómata finito no determinista en un autómata finito determinista. Profe, Y eso es posible. Dime. ¿realmente se puede hacer un algoritmo que sea espontáneo, tipo que no se haya previsto? Porque yo creo que tarde o temprano terminas determinándolo de alguna otra manera para que ocurra. Cuando hacemos los diseños, muchas veces podemos decir, bueno, y podemos estar en compras, pero también podemos estar en ventas. Sí, pero también podemos llegar a estar en habernos logueado y trabajar con las cookies que también estemos en la parte inicial. Sí, pero también podemos llegar a estar en la forma de pago. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahí para ver si realmente el usuario es el existente, si no pasar el tiempo de conexión o si alguien está queriendo atacarlo? Entonces, tenemos un montón de posibilidades, muchos estados iniciales, pero en realidad siempre vos sabés que arrancas de uno solo. Entonces puede llegar a presentarse en el diseño, ¿sí?, una situación que nosotros decimos, queremos analizar un problema del negocio y armamos un autómata finito no determinista. Lo armamos mentalmente, pero luego cuando lo vamos a programar decimos, no, está medio complicado programar un autómata finito no determinista. Este diseño, convertirlo en un autómata finito determinista. Claro, pero ¿es físicamente posible hacerlo no determinista? En el sentido de que pueda ser espontáneo realmente, tipo algo que lo programás y decís que se haga en el momento que ¿Cómo estás transitara. preguntando a alguien que le gusta programar? Mira, ¿cómo haría yo para hacer algo espontáneo? Me tocó en Engo, un proyecto de películas, que el usuario me decía, yo no quiero que se corran los casos de prueba automáticos siempre del mismo procedimiento sino que sea algo espontáneo. Es decir, que sea algo, el espontáneo yo lo poco tenía mucho sentido. Entonces, ¿qué se hizo? Primero se estudió quiénes eran los que más iban a consumir esta página de películas. Y dijeron que las personas mayores tenían menos ponderación, luego entre los 15 y los 30 iba a ser la mayor ponderación, y los niños, sí, iba a ser también consumido, pero como dependían de un adulto, y tenían menos ponderación que la franja que se había dicho que era de los 15 a los 30. Entonces, habíamos creado ciertos usuarios, ¿sí?, que tenían que estar logueados,
Pero el random inclusive lo habíamos hecho para que usar esa ponderación, ¿sí? Que tuviese más posibilidad de invocarse la edad de entre 15 y 30 que la edad de entre 3 y 15 años, y 14 años, por ejemplo. Claro. Entonces, se ejecutaba random, corrías un random, te decía un número de edad, buscabas un usuario de la lista que tuviese esa edad. También habíamos visto si el género influía y se había descubierto de que no, que en realidad era indistinto. Entonces, por eso es que no importaba si el género era femenino o masculino. En realidad daba lo mismo. En ese estudio, seguramente ahora si se hace de nuevo, capaz que no, pero bueno, en ese momento era indistinto. Y bueno, se corría en base a eso. Entonces la espontaneidad en realidad era, el programa es verdad, no iba a iniciar igual, pero la espontaneidad estaba dada por un random basado en ponderaciones. No era tan random, es decir, no era tan espontáneo de la nada. Claro. Siempre hay algo. Otra de las cosas espontáneas que se puede hacer es el tiempo, es decir, cada tanto tirarle una publicidad, ¿sí? Para ver cómo se comporta y luego ese tiempo ir reduciéndolo. Entonces la espontaneidad podrá pasarse en base a eso. Uno fuerza esa espontaneidad, pero que se pueda presentar, lo podés llegar a diseñar así. Perfecto. Obviamente es más difícil programar. Yo me estaba basando en código que estaba hecho secuencialmente, es decir, yo sabía cuál era el secuencia de paso, no era tan espontáneo. Igual que para acceder a qué tipo de películas, también teníamos que ver si íbamos a ir a series o a películas, entonces intentabas que también fuese random eso, que no siempre eligieran películas, ni que siempre eligieran series. Bien. Pero se Profe, puede hacer, se puede. yo tengo una duda respecto a lo que dijo de pasar de ser no determinista a determinista. ¿Eso se podría realizar por el proceso de minimización? No. Ese reduce el costo, ¿no? Ese proceso te tengo que explicar ahora. Bueno, ¿quedamos de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? Bueno, tenemos ahora dos posibilidades, es decir, veníamos muy felices de tener un autómata finito determinista que lo podíamos hacer con muchos estados y luego a través de ese proceso de minimización quedaba una pinturita, chiquitito, bonito, que como decíamos, ¿cuál era el inicio de este proceso de minimización? Separamos inicialmente entre los estados que eran de aceptación versus los estados que no son de aceptación. Y de ahí empezábamos a trabajar en forma paralela, ¿sí? Nunca mezclábamos un estado de aceptación con un estado que no era de aceptación, jamás, aunque tuviesen un comportamiento muy parecido. Ahora se nos presenta la situación de que el autómata puede no ser determinista. Eso es decir, que cuando yo estoy en un estado y leo un símbolo del alfabeto de símbolo de entrada, puedo ir a más de un estado. Eso quiere decir que la función de transición ahora va a ser de esta forma. Es el producto o el conjunto potencia, ¿sí?, de todos los estados, ¿sí? Más de un estado por cada entrada estando en un estado puntual. O puede ser que transitemos sin leer. Entonces, a la entrada, ¿sí?, le incluyo la posibilidad de una transición lambda. Nosotros vamos a separar estos dos estados, estos dos autómatas en dos distintos. Uno va a ser el autómata finito no determinista solo y otro va a ser llamado el autómata finito no determinista con transición lambda. Repito, vamos a separar estas dos situaciones. Uno lo vamos a llamar autómata finito no determinista solo y el otro autómata finito no determinista con transición lambda. Acá me está faltando la función de transición del autómata finito no determinista con transición lambda. ¿No? Profe, es muy prolijo, pero a mí me sobra esta parte. Uy, qué feo. Ay, córrense. Ahora sí. Acá, esto es lo más importante que tenían que recordar, pero la función de transición queda de esta forma. Esta es la función del autómata finito
Solamente todo eso lo hice para robar el lambda. Nomás. Autómata finito no determinista con transición lambda, así se lo describe, ¿sí? Esta es su función de transición. Y el autómata finito no determinista, esta es su función, ¿sí? Lo vamos a separar en dos. La definición formal sigue siendo igual que el autómata finito determinista. Fíjense, sigue siendo igual. ¿Qué es lo que cambia? Su función de transición. Es decir, que sigue siendo un modelo matemático compuesto por una quíntupla. Alfabeto de símbolos de entrada, conjunto finito y no vacío de estados posibles, estado inicial, ¿sí? Que pertenece al conjunto finito y no vacío de estados posibles, conjunto de estado de aceptación, que está incluido en el conjunto finito y no vacío de estados posibles, y su función de transición. Estos son autómatas finitos no deterministas reconocedores. ¿Qué quiere decir? Que yo para cada uno estando en un estado, para cada una de las entradas, puedo arribar a más de un estado. ¿Y cómo lo voy a representar a partir de ahora? A través de llaves. Yo con eso, si cuando quiero ver la función de transición a través de una tabla, yo voy a ver llaves. ¿Sí? El estado inicial lo voy a representar exactamente igual en el dígrafo, el conjunto de estado de aceptación exactamente igual, pero obviamente yo voy a poder tener en un estado la posibilidad de, para la misma entrada, ir a dos estados diferentes. Aclaro una cosita importante. Esto lo voy a achicar un poquito. Vamos a ver si me deja. Si me dejó, qué belleza. Esto ¿cómo hace para esperar? Espera un segundo más. Me perdió las formas. Voy a tener que correr un poquito para acá esto. Ahora apareció de nuevo. ¿Dónde está la circular? ¿Esto será? No, esto. Quedó bastante bien. Un bucle, ¿sí? Esto también es ir para la misma entrada, es decir, estando en el mismo estado, para la misma entrada puedo arribar a dos estados posibles. Es decir, me vuelvo al mismo estado o me voy a otro estado. Si no es que me voy a dos estados distintos, yo estando en este estado, leo una entrada, me quedo acá. Leo la misma entrada, me puedo ir acá. Profe, ¿Sí? ¿no puede pasar que al leer una entrada solo se dirija hacia un estado nada más? Eso sería un determinista y estaría ideal. Pero con el diseño claro. que estamos haciendo, no estamos haciendo un no determinista. Ustedes cuando les toque hacer en la parte práctica, ustedes tienen que diseñar deterministas, no se pueden diseñar no deterministas. ¿Sí? Disculpe, profe, ¿pueden estar mezclados, digamos? O sea, puede haber nodos que vayan con una misma entrada, que vayan a dos nodos distintos, pero también puede haber un nodo, digamos, que no sea no Que determinista. haya un solo estado, sí. Por ejemplo, vamos a ponerla acá, vamos a inventar, vamos a poner acá que vamos a... tengo que poner la llave. La llave a el mismo estado, Q0. Profe, con que haya un nodo que no sea determinista, ¿ya es en sí en general el autómata no determinista? Exacto, a eso quería ir. Exactamente. Mientras un solo estado para una entrada puede arribar a dos estados posibles, ya es no determinista. Y de ahí es que cuando a ustedes se le corrigen los diseños, dicen, te equivocaste porque te pedimos un determinista y me pusiste un no determinista. ¿Por qué, profe? Porque acá, fíjate, en este estado pusiste, pero me equivoqué. Y sí, te equivocaste, por eso se corrige y es no determinista. Porque en un solo estado, para la misma entrada, arribaron los dos estados posibles, aunque el resto haya arribado un solo estado. ¿Sí? Por eso le puse acá el ejemplo inclusive. Este estado arriba un solo estado, este estado también, pero acá,
Q1, cuando lee E2, arriba a 2 o más estados. ¿Sí? Buenísimo, gracias. ¿Van todos conmigo o solamente 3 alumnos? Vamos. Estamos, Por profe. ahora se entiende. Estamos, sí. Estamos, Por ahora. profe. Estamos. Bien, Sin es un tema problema. complicado. Estamos, Sí, profe. por eso voy a ir Cuesta procesar y chequeando. hablar al mismo tiempo, profe. Sí. Te entiendo. El funcionamiento. Obviamente va a ser así, estoy en un estado, sí. Recuerden que es un modelo matemático. Estoy en una posición, leo una entrada y me voy a ir a más de un estado, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Voy a ir leyendo, puedo ir a más de un estado, y en un momento no tengo más nada por leer. Entonces tengo que ver de todas las ramificaciones si alguno de los estados que yo llegué es un estado del conjunto de aceptación. Si es, la cadena se acepta, y si ninguno de los estados a los cuales llegué, la cadena, es decir, en ninguno de los estados a los cuales llegué pertenece al conjunto de estados de aceptación, la cadena se rechaza. Acá dice que el profe puso esto, porque esta que filmina las hizo el profesor Juan Carlos Vasco. Siempre lo aclaro porque no me pertenece. Bueno, aunque los ejemplos sí ya empezaron a ser míos. Merece una discusión el funcionamiento no determinista de esta máquina abstracta. Al comienzo, el autómata finito no determinista parte de un estado inicial, un único estado inicial. Todas las máquinas parten igual. Al trabajar guiado por su función de transición, puede ser que en algún instante se encuentre en más de un estado posible. Sí, vamos a ir y podemos llegar a estar en más de un estado. Entonces sigue desde cada uno de esos estados. Exacto, nosotros lo vimos a esto y lo entendemos un poquito mejor porque vimos los árboles, ¿sí?, de derivación desde una axioma. Y nosotros sabemos que los autómatas y las gramáticas tienen un isomorfismo y que los axiomas generalmente se corresponden con el estado inicial. Entonces, por eso que podemos ir como contemplando esa imagen visual que nos va quedando de estas ramificaciones. Y transitamos por múltiples caminos de ejecución, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Que fue una de las preguntas que hizo el compañero. Nosotros podemos diseñar muchos autómatas no deterministas. El problema se nos complica cuando vayamos a implementarlo. La parte de la implementación, ahí es cuando empezamos a saber cuán complicado es o no hacerlo. Fue muy fácil el diseño, pero la implementación tiene un costo muy alto. Al finalizar de leer la cadena, si por alguno de los caminos se llegó al estado de aceptación, entonces la cadena es aceptada. Si por al menos uno de esos caminos sí se llegó al estado de aceptación. Y si ninguno de los caminos me lleva a un estado que pertenezca al conjunto de estado de aceptación, la cadena es rechazada. Entonces, ¿cómo va a ser el lenguaje de la máquina? Igual. ¿Ah? Van a decir muchos, sí, sigue siendo igual. Fíjense en que va a ser exactamente igual. Este es el lenguaje de la máquina de un autómata finito determinista y en este caso también. Porque yo quiero encontrar al menos. Lo voy a poner. Uy, se me fue todo, quedó horrible. Pero voy a ver si eliminando esto. Perfecto. Porque fíjense en que si yo al menos tengo un camino que desde el estado inicial, con toda la cadena por leer, a través de sucesivos movimientos, me lleva a un estado que pertenece al conjunto de estado de aceptación, puedo decir que el lenguaje del autómata finito no determinista va a quedar representado exactamente por ese alfa que pertenece al alfabeto de símbolos de entrada, estrella de Klein, y que a través de la configuración inicial y sucesivos movimientos hasta la configuración final, puedo indicar si esa cadena va a ser aceptada o rechazada. El lenguaje de la máquina no cambia. ¿Sí? Sí la implementación, sí el análisis para poder llegarlo. Ejemplo,
Sí, ya estamos perdidos. Profe, ¿Sí? sí, hay preguntas en el chat. Ah, es que los dejé al lado para que me quedara más pantalla. Uy, Si hay quieres muchas se las preguntas. leo. No, ahí fui. Bueno, si querés Ok. leerlas, mejor. No, Vamos bueno, bien. Lo último que leí, que decía Domingo, bien, Domingo. Y acá pregunta Gor, Leandro. sí. ¿Puede que esos caminos que en un momento se separen, en algún otro momento se junten? No. ¿Ya vos arrancaste camino separado? No. Puede ser que usen el mismo estado, pero no, unirse no se unen nunca. ¿Qué significa la T del costado? Como que T del costado. Ay. Creo que En se la refiere definición al del lenguaje. Claro, la T esa que está como que de costadito. Esto no es una T, esto es el símbolo de movimiento. ¿Lo estudiamos? Yo ¿Era el de la Yo sé, cosa pero eso, me había profe? olvidado. ¿Los Gracias. bidireccionales? ¿Cómo Parecido. puede ser? Anoten ya, ese es el símbolo. Yo estoy seguro que me volví loca buscando la T, porque ahora tenemos que ver también la T, ¿sí? Que es cierre transitivo. Por eso yo dije, me salté filminas. No me hagan esos sustos, chicos. ¿Sí? Perdón, profe. Eso significa movimiento. Anoten, es buena la pregunta porque seguramente más de uno lo debe haber tenido, ¿sí? Y que el asterisco indica sucesivos movimientos. ¿Se acuerdan que la flechita era derivaciones? La flechita hacia la derecha con asterisco eran sucesivas derivaciones. La flechita hacia la izquierda era reducciones, ¿se acuerdan? La flechita con un asterisco eran sucesivas reducciones. Bueno, esto es igual pero con movimiento, que es una tubería con el signo menos. Si no era la T acostada, exactamente. ¿Serían las mismas que las de los bidireccionales, profe? La de los bidireccionales es una cota. El mismo símbolo, pero sería Nosotros diferente. tenemos, claro, pero la cota tiene es más finito. La T esa del palito de la T sería más finito. Ok. Uno es la cota y otro es el símbolo de sucesivo movimiento. Qué buena forma de relacionar. Es como que hay una ambigüedad, ¿sí? Hay más de una forma de representar mi palabra, no. Son dos formas de llamar a cosas distintas de la misma manera, gráficamente. Pero una es la cota y otra es el movimiento. No, nunca se me había ocurrido con la cota si era lo mismo, símbolo. No. Buena pregunta. Es más finito, ¿sí? Es como que queda acá, la cota, vamos a hacer la cota porque la verdad que no había puesto a analizar. Sí tiene la tubería, sí que sería la tubería de sistema operativo, y así es como que me queda la cota y la otra es como que está pegado, así que no me sale a hacerlo más que si lo hago con dos simbolitos. Exactamente, ahí me tendría que haber reconocido, pero no me lo reconoció. Así que mejor robárselo al profe. Bueno, ¿vamos al ejemplo? ¿Alguna otra duda? Por ahora no, profe. Bueno, perfecto. Estoy en el estado P, dice diseñar un autómata finito que acepte cadenas binarias, seguimos con las cadenas binarias, que terminen en 100. Esto es en el formato de la cadena, queda descrito por una expresión regular, 0 más 1, estrella de Klein, y luego lo concateno con 100. Es decir, que puede ser que este lambda, 100, entonces la primera cadena de este lenguaje sería 100, luego podría estar 0, 100, puede estar 1, 100, puede estar 0, 0, 100 o 0, 1, 100, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? El autómata finito determinista se le ocurrió hacerlo de esta forma. Estoy en P, leo 1, me quedo en P, por ejemplo, para el 1100, leo 1, me quedo en P, luego viene otro 1, me voy a Q, 0, 0. Estoy en P, leo un 0, me quedo en P, leo un 1, me quedo en P, leo otro 1, me quedo en P, leo el otro 1, me voy a Q, 0, 0, 100. Perfecto, ¿no? Es un nodo determinista. La implementación fue sencillísima. Programarlo después va a ser un poquito más laborioso. ¿Esto lo puede hacer un autómata finito determinista? Sí. El autómata finito determinista también puede resolver esto. Pero para diseñarlo es mucho más fácil hacerlo no determinista.
¿Sí? ¿Ahí vamos? Profe, ¿en qué momento decide aceptar la cadena del 100? O sea, ¿en Cuando qué está momento cambia? eso lo decide la máquina. Lo hacemos nosotros en nuestro árbol de derivación. Ese es el no determinismo. No sabemos cuándo se le ocurrió ir por acá y no seguir haciendo acá. Bueno, vamos a hacer el ejemplo, porque es verdad. Acá tenemos la máquina, acá tenemos la tabla. A ver, quiero ver una cosita. Pensé que había usado esta filmina, pero debe ser que no la usé para el curso. No, bien, me va a quedar de 10 porque no lo hice para el otro curso. Usé otra. Vamos a ver exactamente esa pregunta que acaba de hacer la compañera. ¿Cómo es que se hace esto, profe? ¿Cómo es que voy a saber exactamente para dónde ir? Voy a quitar esto nuevamente. No. Deben. Uy, no tengo que moverlo para acá, pero no lo veo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a empezar. Primero vamos a... bien, un segundo más. Estoy en estado inicial. P, y tengo la cadena por leer, que va a ser la cadena 0110. 0. Profe, está escribiendo en blanco. Sí, ya sé. Pero terminé de escribir para... Uy, no, me erré el cosito. Para que lo vayamos a poner un color. Esperen que después quiero robar esto para todas las cadenas siguientes. ¿Estoy en P? Sí, y tengo la cadena por leer. ¿Sí? Estado inicial. Esto déjenme que lo voy a dejar anclado porque me está volviendo loca que se me vaya la... Tengo P, tengo toda esta cadena. Lo primero que leo es el 0. Estoy en P. Leo el 0, ¿a dónde me voy? ¿A P o no? A P. ¿Sí? Bien. Estoy en P. Leo 1, ¿a dónde me voy? No sé. A P, A bueno. P o Q. No, sí sé. Sé A que me voy a P o P, Q. a P, y también me voy a Q. Ah, uy. Bueno, me alegro que le dé alegría. Profe, ¿A P? entonces los no deterministas pueden seguir diferentes, o sea, direcciones, pero siempre terminan en el estado de aceptación. No sé. Eso es lo que estamos por determinar. Puede ser que la cadena no. La cadena, fíjate que usé la cadena que termine en 101. Profe, ¿no sería 100 igualmente en la Q? ¿Cómo? ¿En Q no sería 100 igualmente? Eso nada más. Sí. Lo había leído y... Estoy en P. Leo el 1. Tienen que lo estoy haciendo muy grande. Después no me va a alcanzar para ver todo. Déjenme que lo voy a subir un poquito más arriba. Sureste. ¿Sí, para qué lo engancho con el cosito? Porque creo que se mueva siempre. Ahí sí. Bien. Estoy en P. Leo 1, ¿a dónde me voy? A P, me quedo en P, ¿no? A P o a Q. A P o Q. O a P o a Q. A P o Q. Oh, entonces tengo que ir de nuevo. A P. Obviamente leí para no cometer el error de nuevo. Y me voy a Q. Correrse un poquito más acá porque si no me molesta, después se me va a mezclar con el otro árbol. Puede llegar a ser infinito, ¿no?
puede llegar a ser infinito. O sea, no salir nunca, No ¿no? tenés símbolos infinitos para leer. No, porque tengo que esto es determinista, no es bidireccional. Así que sí o sí voy a estar, puedo llegar a un momento a cancelarse, hasta no llegar a poder en ningún lado. Pero siempre tengo algo para leer. Fíjate que todavía hasta cuando yo leo lambda, ahí tengo que analizar en qué estado me quedé. Claro. Estoy en Q, leo el 1, ¿a dónde voy? A ningún error. lado. A ningún lado. A ningún lado. No, Clara. Y se canceló. Error. Se canceló. Error. Esto vamos a poner cancelado. Acá, o error. Cancelado, vamos por acá. Qué lindo que quedó así, bien escrito. Era mejor el error. Qué hermoso que quedó hasta ahora sí. Profe, ¿cómo nos conviene poner a nosotros? ¿Cancelado o error? Lo que quieran. Se va a entender de que no llegaron a estado de aceptación. Listo. Y Yo le entonces puse ahí cancelado termina, porque acabo ¿no? de ver chupear la firmina del profe y le puso cancelado. Pero si usted le pone error es lo mismo. Significa que no llegó. Es una palabra que no es el conjunto de estado de aceptación. ¿Sí? Ahí se cancela. No podemos hacer más nada. Quedamos en estado Q. Estoy en Q. Leo 0. ¿A qué estado me voy? A ver. A R. Bueno. Esto, subir un poquito esto que no me entra. Y me tengo que robar flechita. Bien. Y un sola símbolo. Bien. Y me voy a R, dijimos. Bien. Estoy en P. Leo 0, ¿dónde me voy? R. P. A P. A P. P. Fíjense ¿Por en qué? que indicando. Estoy en P. El enunciado este también lo voy a robar de acá porque me está molestando. Lo voy a poner. Bastante es el ejemplo. Esto no hacía falta. Ya entendí. Uy. Pero un segundo que estoy tratando de que quede lo más lindo posible mi dibujito, ya que estoy armándolo. Bien, estoy en P. Leo 0, me quedo, acá fíjense que dice que me quedo en P. Y tengo que hacer la flechita para que vean que estamos yendo de un estado al otro. Si no, después no me saben cuál es el movimiento. Bueno, estoy en P. Leo 0, ¿dónde me voy? Y se queda en P, ¿no? A P. ¡Ay! Le erré el... Ahí está. Necesito un lambda. A ver, voy a robar un lambda. Hay un lambda por acá. ¿Dónde hay un lambda? Bien. Estoy en R. Leo 0. ¿A qué estado me voy? S. Ese. A S. Bien. P. ¿Es estado de aceptación? No. 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 Entonces no. ¿Es estado de aceptación? Sí. 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 Bien. Entonces la cadena fue aceptada. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Yes. Profe, ¿puede pasar que llegue a dos estados de aceptación? ¿O ahí estaría mal hecho? ¿Cómo? Que con la misma cadena llegue a dos estados de aceptación distintos. Sí, puede llegar. Sí, puede llegar. Mientras llegue a uno, basta. Deme un segundito. Ok.
Disculpen, sí, me fui. No fue recreo, me llamaron del colegio de que mi hijo se siente mal, así que me pareció que el número era conocido. Disculpen esos segundos. ¿Está bien, profe? ¿Su hijo? Sí, pasa que es asmático y este clima la agarra mal y bueno, entonces le acabo de llamar también al papá para que lo vaya a buscar. Ah, claro, ok. Así que disculpen, porque cuando vi el número dije yo, me suena. Así que por eso nunca atiendo y atendí porque me imaginé que era del colegio. Y hoy amaneció ya, se le había dado el corticoide, pero bueno. Disculpen estos detalles, pero bueno, son cosas, ya les va a pasar a ustedes también. Así que, bueno, repasemos acá porque ya me olvidé. Bueno, alguno de los compañeros había preguntado si por más de un camino se podía llegar. Sí, se puede llegar, pero mientras haya uno que me permita analizar la cadena y darnos cuenta que esa cadena es reconocida, listo. Recuerden la estructura del compilador, el análisis léxico, ¿quién los hacía? Profe, ¿qué preguntó? ¿Se acuerda la estructura del compilador? No, yo no, voy a ser sincero. ¿Y cómo? Piensen que con las preguntas van a ser así. Por ejemplo, esto puede ser una pregunta de examen. Indique qué autómata o qué máquina corresponde a la estructura del compilador del análisis léxico. Y ustedes tienen que responder los autómatas finitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque reconocen o rechazan cadenas. Entonces el compilador lo primero que hace es analizar si esa cadena pertenece o no al léxico del lenguaje. Si no, puede llegar también a utilizar tabla de símbolos o enviar algún error en el caso de que haya algún inconveniente. Entonces, el autómata finito es el primero que analiza. Por eso, de acá nosotros podemos construir parte del compilador, la parte del análisis léxico. Les dije yo que vayan estudiando, por algo tenía que hacer. Ah, lo que pasa es que ustedes me hicieron retrampa. El jueves pasado ustedes tenían probabilidad estadística y me prometieron que iban a rendir el examen de compiladores, intérpretes, unidad 1. No chequeé los resultados. Ahí debe estar la trampa. Ahí debe estar. Profe. Y lo hicimos, profe. Y no analizaron. Se los voy a seguir tomando antes del parcial al menos. Pasa que pasó una semana, profe, y bueno, pasaron cosas. Se olvida. Tenemos sueño, profe. Conocimiento nuevo quita conocimiento viejo y así vamos. Así va, Memoria limitada, profe. Borren matemática discreta si quieren, pero no me borren ahora lo que hemos visto hace 2 semanas, ¿no? Hace una semana lo veo. Bueno. Árbol de configuración, bueno, la ramificación, lo mismo ejemplo, lo había hecho el profe, ¿sí? Un poquito más prolijito, ¿sí? Y ustedes ven ahí que llegaron a el mismo estado de aceptación. ¿Por qué lo hago uno a uno? Porque ustedes así van analizando conmigo, ¿sí? Siempre me gusta más hacer el ejemplo de nuevo. Le había dicho que no solamente existía el autómata finito no determinista, sino que a su vez le podíamos llegar a presentarnos transiciones espontáneas. Quiere decir que de la nada transito de un estado a otro. Un autómata finito no determinista con transiciones espontáneas o transiciones lambdas es un modelo matemático compuesto también por la quíntupla. No voy a diferenciarlo por la quíntupla inicial. Sí, porque para la definición formal yo necesito saber cuál es su función de transición. Y su función de transición incluye que voy a estar en un estado, puedo leer del alfabeto el símbolo de entrada o puedo leer lambda y eso me va a indicar a qué estados, más de uno, puedo llegar, uno o más de uno, puedo llegar a transitar. Esta sería la tabla. Profe. ¿Sí? Perdón, ¿puedo repetir lo que acabo de decir? La quíntupla, fíjate que es la misma del autómata finito determinista y del autómata finito no determinista solo. No hay mucha diferencia. ¿Dónde sale la diferencia?
en la función de transición. La función de transición dice que voy a estar en un estado, ¿sí? Todos los estados por el alfabeto de símbolo de entrada, o por haber leído lambda, por una transición espontánea, me va a indicar a qué próximos estados puedo ir, uno o muchos, ¿sí? Puede ser que justo en tu tabla vos veas que solamente hay un símbolo, hay un solo estado, ¿sí? Pero yo tengo una transición lambda, por lo cual quiere decir que el estado inicial, o para este estado, puedo estar yendo a más de un estado en un instante, ¿sí? Puede llegar a existir esas transiciones espontáneas. Y estaría al frente de un autómata finito no determinista. Por eso se dice que es un producto de estados. Estoy en un estado, puedo transitar al mismo estado o a otros estados. Obviamente para transitar al mismo estado necesito ese bucle. O puedo transitar sin leer nada a otro estado. Eso quiere decir que vamos a partir todos de un estado inicial, pero de ese estado inicial puede haber transiciones espontáneas que me lleven a otros estados. Entonces estoy partiendo de otros estados. Y una vez que termino de leer toda la cadena, tengo que ver si el estado que arribó, ¿sí? Por alguna de las ramificaciones, pertenece al conjunto de estado de aceptación, lo aceptamos, o no pertenece al conjunto de estado de aceptación, lo rechazamos. Acá le está faltando pertenece, me dicen, no, acá te le falta la rayita. Voy a ponerle no. Sin ningún estado pertenece, está. Sin ninguna, acá está la palabra. Montoya, ¿no lo leyó? No. Si ningún estado pertenece al estado de aceptación, la cadena se rechaza. ¿Cómo va a ser el lenguaje de la máquina? El lenguaje, sí, es el lenguaje de la máquina. Igual que los autómatas finitos deterministas y el autómata finito no determinista, sí. Lo voy a copiar. ¿Por qué no robé de acá todo completo? Me sigue molestando esta parte. Necesito más espacio. Esta es la parte que hace hincapié el profe. Fíjense que es exactamente lo mismo, porque yo voy a aceptar la cadena que me permite ir desde el estado inicial, ¿sí?, hasta la configuración final. Obviamente para eso puede llegar a ser que hubo transiciones espontáneas, entre medio puede ser que haya tenido que ir a más de un estado en el proceso de análisis, pero siempre va a existir una configuración inicial, sucesivos movimientos que me van a llevar a un estado final. Fíjense en que en esta máquina hubo un estado inicial, sucesivos movimientos que me llevaron a un estado final. Acá dice que también, ¿sí? Mientras uno de los estados a los cuales arriba vemos pertenece al conjunto de estado de aceptación, la cadena es aceptada. Vamos a ver entonces un ejemplo con transiciones lambda. Dice que tenemos una expresión regular, dice que puede aceptar las cadenas, ¿sí?, A, B o C, o puede ser que el lambda A esté elevado a la 0, por lo cual sea lambda, B esté elevado a la 0, por lo cual sea lambda, y tenga que aceptar C, o puede ser que acepte A y las demás son lambda, si va a quedar A, ¿sí? Entonces, las cadenas que podemos aceptar de esta expresión regular, ¿cuáles serían las cadenas que se deberían aceptar? Puede ser A, puede ser B, puede ser C, puede ser A, B, C, ¿sí? Puede ser A, B, 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 B sola, puede ser A, C. Profe, ¿nos falta lambda ahí? No, porque ¿No? lambda, no. Acá fíjense que cuando yo lo elevo, ¿sí?, puede ser lambda también, que no es ninguna cadena, ¿sí? Pero no voy a tener nada para leer. Siempre quiero una cadena que esté, sí, podría tener lambda, tranquilamente las cadenas aceptar.
Entonces no ponemos lambda como Sí, póngalo. cadena. Sí, porque yo me lo imagino haciendo cuando hagan las expresiones. La profe dijo. Sí, puede darse que lambda también sea una cadena que tiene que ser aceptada. Sí, perfecto. Todas esas cadenas y sucesivas tienden al infinito. Las cadenas que van a ser reconocidas. Puede haber toda esta variedad. Así que un diseño rapidísimo, sencillo es, si me toca A, sí, yo leo A y luego digo que hay transiciones espontáneas y me lleva al estado de aceptación. Entonces la cadena se acepta. La cadena aceptar tiene que ser la B. Entonces digo que hay una transición espontánea, esta B, y luego hay otra transición espontánea y me lleva al estado de aceptación. Y otra cadena dice que C. Entonces hay dos transiciones espontáneas, leo C y listo, la cadena está en el estado de aceptación. Genial, con un diseño rapidísimo. Muy sencillo de pensar. Ahora, ¿cuán difícil es programarlo esto? ¿Sí? Por eso se dice que un autómata finito no determinista con transición lambda tiene un equivalente a un autómata finito determinista. Con los teoremas que tenemos que ver hoy. Vamos entonces a analizar. Fíjense en cómo sería analizar la cadena ABC. Voy a llevar todo, lo voy a achicar un poquito, a ver si se puede achicar y no se rompe. No se rompe. Porque necesito espacio. Voy a achicar esto también. Necesito espacio, dije. Ay, ¿por qué te pones ahí? ¿No me dejas ir a otro lado? No, te estoy odiando. Profe. Ahí está. ¿Sí? Era porque el texto estaba centrado, que lo podía correr de arriba. Ah, Claro, ahí no. como- Si usted tiene inventado las pistas, porque entre que uno quiere hacerse el experto en PowerPoint, recién el curso de especialización empezó el año pasado con la pandemia, no funciona. Voy a robar un poquito de los árboles que están acá. Voy a robar esta estructura un poco. Está bastante sencilla. Profe, seleccionó también el fondo recién. No. Bien. Están atentos, muy bien. Bueno, Está vamos a bien poner. despierto, profe. Sí, me encantó. Acá voy a dejar solamente 0 porque si no me van a empezar a decir, ¿qué tiene, profe, ahí? Como para que vean que está vacío, pero también no quiero perder el texto. Bien. Estoy en P y tengo la cadena por leer que es el ABC. ¿Cierto? ¿Verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Yo digo que voy a tener. Te voy a poner de este lado. No te quiero. Una transición espontánea. Que me va a llevar a Q con la cadena ABC. No leo nada, pero por la transición espontánea esta, transición lambda, me llevo de Q a P. Tengo toda la cadena por leer todavía, ¿eh? Déjenme robar el lambda. ¿Se le puede poner el texto acá? Pero, profe, No entendí. entonces, Profe. en el momento de la práctica, ¿lo inventamos nosotros esa transición espontánea? No, yo tengo que ir sumiendo. En este caso, fíjate que yo estoy en P, tengo toda la cadena por leer. P dice que puedes tener transiciones lambda. ¿Sí? Entonces yo tengo que, si estamos haciendo el árbol, tengo que ver que por esa transición lambda me lleva a Q. Acá dice, P, puede haber una transición lambda que me lleve a Q. Sí, pero en ese caso, para hacer el árbol necesitamos primero la tabla. ¿Cómo acá? Profe. Y lo de acá. Estoy en P, ¿sí? Puede haber una transición lambda que me lleve a Q. Todavía Pero, no quiero profe, analizar nada de la cadena. pero él La transición pregunta, lambda me deja la cadena intacta. creo que el compañero pregunta, ¿y cómo hacemos nosotros el dígrafo?
Y la ¿Y así? tabla. Vos tenés que Claro. estar en P, tengo toda la cadena por leer. Si yo no leo nada de la cadena, ¿puedo transitar a otro estado? Es mi pregunta, la primera pregunta que tendría que hacerme. Yo no tengo nada por leer de la cadena, ¿puedo transitar a otro estado? Me fijo si existe lambda. Sí, podés transitar a Q. Ah, bueno. Entonces, sin leer nada de la cadena, ya transité Q. Estoy en Q, sin leer nada de la cadena, ¿puedo transitar algo? Estoy en Q. Estoy en Q. Sin leer nada de la cadena, ¿puedo transitar Sí. R? En Q, puedo. Entonces también tengo que considerarlo. O sea que ahí podrías cambiar de estado sin leer nada o que venga una cosa que no sea lambda. Un símbolo que No. no sea lambda. No, si es un símbolo que no sea lambda, es una entrada. Entonces tengo que saber a dónde voy. Ahí sí tengo que leer algo. Acá es, repito, estoy en un estado inicial. ¿Sí? Este es el estado inicial. Tengo toda la cadena por leer. Si yo no leo todavía nada de la cadena, ¿puedo transitar algún estado? Sí, podés transitar a Q. Estoy en Q. Tengo una cadena por leer. Si yo no leo nada de la cadena todavía, ¿puedo transitar a otro estado? ¿Una transición espontánea? Sí, a R. Estoy en R. Tengo la cadena por leer. Si yo no transito, si yo no leo nada de la cadena, ¿puedo transitar a otro lado? No. Fíjate que no tengo ninguna salida, no tengo lambda. Cuando leo la transición espontánea no me lleva a nada. Bueno, vamos a empezar a analizar entonces Profe, leyendo el pero primer símbolo. a lambda lo tomaríamos como un valor de entrada o no? Claro, porque es unión el valor del símbolo de entrada. Es decir, es una transición espontánea, por eso la grafico en la tabla. No pertenece al alfabeto del símbolo de entrada. Es unión. Claro. Pero sería como una ruta de escape o un comodín que vos podés usar para pasar un estado. No es tan cómodo porque no lo uso así, no lo uso cuando quiero, sino que yo tengo que sí o sí ir haciendo ese análisis. Mi máquina tiene que tener esta implementación. Por la nada, ¿puedo transitar? Sí, podés transitar. Por la nada, ¿puedo transitar? Sí. Por la nada, ¿puedo transitar? No. No puedo transitar. Me tengo que sí o sí leer algo de la cinta. Estoy en P. Leo A, ¿qué dice que hago? ¿A dónde me voy? ¿Qué ves? A P. A P y me queda BC por leer. ¿Sí? Estoy en BC. Epa. Estoy en BC. Profe, puede hacer control Z, profe, para deshacer lo que hace si se equivoca. Sí, no sabe, lo uso cada rato. Me equivoco, no sabe, todas las veces que me equivoco. Estoy en. No, yo creo que sí, porque lo van viendo. Estoy en P. ¿Puedo transitar a algún lado sin moverme? Sí. A Q. A Q. Entonces, esto lo voy a tener que hacer más flaquito. Que no voy a entrar, no me va a entrar todo. No sé, inicialmente pienso que no me va a entrar. Entonces, de acá puedo transitar con lambda a Q. Estoy en Q. ¿Puedo transitar sin leer nada? Sí, habíamos visto. A R. Fíjense que estamos recién en esta parte, ¿eh? Uy, claro, en el otro curso le borré el blanco, quedó todo hecho a través del. Si lo borro, ¿qué pierdo? ¿No? Ah, pierdo el enunciado. Volvemos. Quiero la flechita. Te odio, flechita. El blanco me está sacando la paciencia. Tiene mucha paciencia, profe. No saben que no. Si viera mi cara se darían cuenta que no, ¿eh? Por eso no le pongo la cara.
Para que no diga, mira la cara que pone la profe cuando se enoja. En el cursor. No estudié diseño gráfico por estas cosas. Bien, perfecto. Leímos A, nos llevó a P, ¿sí? P nos queda por leer BC, pero P puede, sin leer nada, transitar a Q y nos queda BC. Q puede transitar a R sin leer nada y nos queda la cadena. Me falta la flechita. ¿Dónde queda la flechita del...? Horrible nos queda el grafiquito, pero bueno, esto es transición lambda. Tuvo bárbaro el diseño del grafo, pero implementarlo está un poco más heavy. Vamos a leer, recién decimos leer el A, pero también podemos leer el A estando en Q. Estoy en Q, leo el A, ¿a dónde voy? Cancelado. A ningún lado. No, ya cancelamos, perfecto, vamos a cancelarlo entonces. Esta parte me gustó. Ahí, y vamos a poner cancelar. Y puse apoyé, no apoyé. Qué odio. ¿Hacer cosas? ¿Vamos a robar esto? Cancelado y está. Cancelado. Estoy en R, leo ¿a dónde voy? Cancelado también. Exacto. Está bueno porque muchas veces nos toca ramificar y ramificar y ramificar. Esta vez nos tocó bárbaro en ese sentido. Está bueno el ejemplo del profe. Ahora tenemos que empezar a analizar acá. Estoy en P. Leo P, ¿a dónde voy? Cancelado. 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 Vamos a llevarlo cancelado. Uy, cómo te odio, canceladito. No, que la flechita fue lo último que robé. Yo también puedo no robar las dos cosas. Realmente la paciencia es un don. Ay, te odio. Ahí está, ahora sí. Bien. Vamos a hacer la flechita bonita, bonita que va del P. Cuando quise leer el A no pude hacer nada. Cancele. Estoy en Q. Leo el B. ¿A dónde voy? A Q. A Q. Bien. Profe, ahí está poniendo entre como las distintas transiciones solamente los lambda, ¿no? También tendríamos que poner cuando lee los otros caracteres, cuando lee A, cuando lee B y cuando lee C. ¿Se acá hicimos? Claro, pero me refiero a las flechitas, como el título de cada flecha. O sea, por ejemplo, el primero que dice P, No, no, porque fíjate que yo de acá hubo un movimiento. Tenía esto por leer y me queda esto. Y acá hubo esto por leer y me queda esto. Entonces ahí te das cuenta. Yo acá lo aclaré para que ustedes sepan, sí, pero no se aclara. Sabemos que son por movimientos. Yo acá lo estoy aclarando para que sepan que por qué llegué acá, el que lo vea después. De acá yo estoy en Q por leer BC y me queda, leí B, digo, y me queda estoy en Q, porque me dijeron que cuando leía B, me quedaba en Q. QC. No me vas a hacer ponerle un símbolo más a este gráfico, te voy avisando. Ni. Acá, ¿puedo transitar espontáneo?
AR. Bueno. Estoy en R. Leo B. ¿A dónde voy? Cancelado. Cancelado. Acá cancelado. ¿Ya? Estoy en Q. Leo C. ¿A dónde voy? Cancelado. Creo que lo esperé. Ahí está. Sí, genial. Estoy en R. Leo C. ¿A dónde voy? Aceptación. A R. AR. No, después analizo si hay aceptación o no aceptación. Ah, listo. No se me adelante, no se me adelante. Ya no tengo más nada por leer. ¿Esta cadena es aceptada? Sí. Sí. Perfecto. Acá podría, si este tuviese una transición lambda, podría llegar de haber leído lo último, transitar. ¿Sí? Pero no es el caso. ¿Vieron el procedimiento cómo es? ¿Partimos de un estado inicial? Sí, partimos de un estado inicial. El estado inicial, transición espontánea me hace que yo esté en 3 estados. Estoy en estado R, Q y P en un instante. ¿Sí? Y empezamos a leer el símbolo A, y yo tengo que ver de leer el símbolo A en los 3 estados. En este caso se canceló. Luego tengo que leer el símbolo B en los 3 estados. Luego se canceló. Luego tengo que leer el símbolo C en los 2 estados, porque acá en este caso de Q solamente transito a R. Acá se canceló y obviamente en el último leo el símbolo C, y si tuviese otro estado, en el otro estado, pero en este caso no tengo ninguna transición lambda permitida estando en el estado R, y me lleva a R únicamente. Le falta poner un lambda en esa flechita. Bueno, le pongo lambda. Estoy robando los 2 lambda. Te doy lambda. ¿Sí? ¿Se entendió? Bellísimo. ¿Sí? Acá el profe lo van a ver mucho más lindo. Fíjense qué bonito que lo dejó el profe. ¿Sí? Profe, ¿Sí? cuando estamos en el estado R y tenemos la entrada ABC, ¿no sería también eso un estado de aceptación? Cuando llegamos ahí por... No, porque para aceptar tenés que haber leído toda la cadena. Claro. Fíjense que acá el profe lo hizo, pero no me lo puso en... Para aclarar que es el estado inicial P, me lo bajó un nivel, pero en realidad tiene que quedar así. Para que yo me dé cuenta que sí, este es el estado inicial, ¿sí? Pero yo puedo tener toda la cadena por leer estando en otros 2 estados también. Transición lambda, si el autómata lo determina con transiciones espontáneas, fue definido entonces, ¿sí? Por ese producto. Y nosotros nos dimos cuenta a esto, fíjense, de que P por una transición lambda me lleva a Q. Pero por la misma transición me quedé acá, es decir, por la nada yo estoy acá y acá. A eso se le llama relación de transición lambda, ¿sí? Es todo preordenado que su función a través de lambda me lleva a otro estado. Entonces, la relación de transiciones son los estados con sí mismo más el estado con su transición con lambda. Y el cierre transitivo son todos esos pares ordenados unidos al par ordenado, ¿sí? Que se origina por la transitividad de llegar a Q y Q de llegar a R. En criollo,
Estando en P, yo pude llegar a R, ¿cierto? Porque hubo dos transiciones espontáneas. Eso se le llama cierre transitivo. Yo estando en P, puedo armar también el preordenado PR. Y estando en P, puedo llegar a donde yo estoy, o puedo ir a Q. A eso se le llama relación transitiva. ¿Para qué quiero saber todo esto? Yo necesito de establecer, ¿sí?, esta relación transitiva y escribirla. Y tengo que saber cuál es el cierre transitivo. ¿Por qué? Porque esto me va a indicar desde qué estado puedo yo partir para poder transformar fíjense que lo voy a marcar, mi autómata finito no determinista con transición lambda en un autómata finito determinista. Y no tener que hacer todas unas derivaciones por todas las sucesivas palabras que se pueden llegar a presentar. Con esto yo sé que siempre, inicialmente vas a estar en P, en Q y en R. Porque desde el estado inicial yo puedo transitar a Q, puedo transitar a mí mismo o puedo transitar a R. Y ahí explica el teorema. El teorema 1 dice que la finita con tiene un determinista equivalente. Si se agregan los estados suficientes, ¿sí?, para que cuando nosotros transformemos esto, el estado inicial va a ser el mismo estado inicial que estuvimos aceptación, ¿sí?, va a ser al menos uno de los estados a los cuales nosotros vimos que contiene el estado de aceptación. Repito, el estado inicial va a estar definido por el estado inicial y sus transiciones, ¿sí? Porque nosotros decimos que nos vamos a basar ahora para definir cuál es el estado inicial en todas las transiciones que puedan llegar al mismo. Para hacerlo más sencillo, vamos a explicar primero este teorema, el teorema 2. El autómata finito no determinista tiene un equivalente, un autómata finito determinista equivalente. Lo que quiere decir que su función de transición siempre va a tener una función determinista. ¿Y cómo va a partir? Estableciendo un estado inicial y creando tantos estados como relaciones nosotros vayamos teniendo con el estado por sus entradas. Luego vamos a ver que alguno de estos estados va a pertenecer al conjunto de aceptación, ¿sí? Y vamos a redefinir entonces el conjunto de estados, quedando definida una función de transición determinista en vez de una no determinista. Re lindo. El profe no puso ningún ejemplo, y eso casi los vuelve locos a los chicos. Profe, ¿sería entonces de que el teorema 1 dice de que todo autómata finito no determinista tiene otro autómata finito no determinista equivalente, y el teorema 2 lo mismo, pero con uno determinista? Porque es lo primero que vimos antes. Un autómata finito no determinista, llevarlo a un autómata finito determinista. Profe. ¿Sí? Profe. Sí, te escucho. Entonces, perdón, ¿no? Pero ¿para qué queremos entonces el no determinista si podemos llevarlo a un determinista que nos trae muchos menos problemas? Porque hicimos un diseño rápido. Hablamos sobre pizarra, lo hablamos rápido, hicimos sin querer, un diseño, ¿sí? Este es el ejemplo, ¿no? Sí. De un autómata finito no determinista. Y nos dimos cuenta que la implementación va a ser muy costosa. Entonces, ¿qué dijimos? Lo vamos a transformar para poder implementarlo. Porque existe un teorema que me dice que lo puedo hacer. Ok. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a tener que hacer esa demostración. Este es el autómata que nosotros tenemos, el autómata finito no determinista. ¿Qué decía? Vamos a armar una tabla. Sí.
tabla, esperen, voy a poner acá. En realidad le hago la tabla para que me quede prolijo y pueda armar las líneas, porque si no después no lo puedo mover. Le voy a quitar todo lo que es en... Le voy a dejar sin el coso y le voy a agregar bordes. Bien. El estado inicial... Uy, me faltó ponerle lo más importante, colorcito negro. Toda la tabla. El estado inicial dice cómo va a estar definido con el estado inicial. ¿Cuál es? P. ¿Sí? Ahora que dice, ¿qué hacemos? Vamos a tener que crear una función que me diga, si yo estoy en el estado inicial y leo 0, ¿a dónde me lleva? Y si leo 1, ¿a dónde me lleva? Dame un segundo que mi hijo todavía no vuelve. Padre, calculo que lo busca. Ya veo ahí denunciado en el colegio porque la madre no lo buscó el chico. Ya lo buscaste, preguntándole al padre. Estoy en P, leo 0. ¿A dónde voy? ¿A P? A P, que es C0. ¿Verdad? Sí. Bien. Estoy en C0, leo 1. ¿A qué estado voy? C0 o C0. A PQ. Ah, PQ no existe. Le voy a llamar C1. Entonces, C1 se va a llamar, es igual a P y a Q. Espere, me perdí, profe, ¿puedo repetir? Inicialmente me dice cómo es la cosa. Me dice que partí creando un nuevo estado llamado C0. ¿Sí? Sí. Entonces, ahora voy a analizar a qué estado arribo estando en C0. C0, si lee 0, que es P. Cuando lee 0, voy a P. P es C0. Vamos, bárbaro. Estoy en C0. Leo 1, C0, que es P. Leo 1, ¿a qué estado voy? A P y a Q. PQ sí. Se va a llamar ahora C1. Entonces voy a hacer lo mismo con C1. Estoy en C1, leo 0. Pero C1, ¿quién es? Es P y Q. Voy a P y a R, entonces. ¿PR lo tengo? No. No, entonces lo voy a llamar C2. Que es P y R. C1, cuando lee 1, que es P y Q, ¿sí? PQ es C1. Lee 1, ¿a qué estado voy? A P y a Q. ¿PQ existe? C1. Sí, ¿Qué es? C1. Ah, C1. ¿Sí? Entonces vamos a analizar ahora C2. Estoy en C2. ¿Quién es C2? Es P y R. P y R. ¿A qué estado voy? A P y a S. A PS. Uy, PS, ¿quién es? No lo tengo. No lo tengo. C3. Tengo que armar C3. C3, que tiene que es PS. Profe. Estoy en C2, que es P y R. Leo 1. ¿A qué estado voy? PQ. O sea, C1. A C1. Bien, perfecto. Diga, señor. Que no entiendo por qué si está en el estado PR, ¿no? Y recibe 1, va hacia PQ. Si no entendí cómo llegó a esa conclusión. Bueno, estoy en PR, que es P, ¿sí? Y R. Leo 0, estando en P llego a P, y estando en R llego a S. Entonces llego a P y a R, a S, ¿sí? P y S no existía, porque fíjense en que nosotros teníamos C0 definido con P, C1 definido con PQ,
C2 se definió con PR, pero PS no existía. Entonces pasa a ser el estado C3. Ponemos C3. Estoy en C2, que es P y R. Leo 1, llego. Por P llego a PQ y por R no llego a nada. Entonces llegué a PQ. PQ lo tengo definido antes, busco y sí lo tengo, es C1. C1. Entonces escribo C1. Ahora C3, ¿recuerdan quién es? ¿Cuál es? P y P, S. P y S estoy. Cuando leo un 0, ¿a qué estado voy? P. A P. ¿Y P qué es? C0. C0. Bien. Estoy en P y S. Leo 1, ¿a qué estado voy? APQ. C1. C1. PQ, que PQ es C1. Ya no creé en ningún estado nuevo. Significa que ya está. Tengo que armar la nueva tabla. Profe, ¿el estado cuando no aparece nada se lo toma como lambda? No, como otro estado que es el vacío. Ah, claro. Ahora tengo que redefinirme el autómata. El autómata finito determinista va a tener las mismas entradas, pero ¿qué estados va a tener? Va a tener C0, C1. Uy, esperen que no sé qué toqué, me fui. C0, voy a borrar esto. C1, C2 y C3. Los que pinten amarillito acá. ¿Mi estado inicial cuál es? P. C0. C0. ¿Sí? C0. Y ahora, mi conjunto de estado de aceptación, ¿cuál es ser? Los que tenían S. Entonces empiezo a ver, ¿cuál tiene S? Solamente C3. tiene C3. Exacto. C3 tiene S. Perfecto. Ahora tengo que hacer también la tabla. C0. Profe, C1. ¿puede ser que tenga cierta semejanza el proceso como lo que hacemos en minimización? Definíamos nuevos estados y demás. Sí, Solo. exacto. Pero la diferencia es que en minimización nosotros nos separamos en dos grupos. Claro, sí. Un conjunto de estado de aceptación y los que no son de aceptación. En este caso, nos separamos en ningún grupo, ¿sí? Empezamos, el punto de partida es esto. ¿Qué les suelo aconsejar a los alumnos? Que exactamente separen los tres temas. Minimización, conversión de autómata finito determinista a autómata finito y autómata finito no determinista a autómata finito. Que tengan eso como inicia, porque una vez que inicia, después el procedimiento es igual. Estoy en C0. Cuando leo un 0, copio directamente lo que puse acá. Ni siquiera lo analizo ya, porque ya lo hice una vez. C0, C1, C2, C1, C3. Profe, otra C1. diferencia con el proceso de minimización podría ser de que se agrupa, ahora se toma, no, nada. Y marco acá la tabla, ¿sí? Me quedó ahora determinista. Tenemos que analizar si acepta las mismas cadenas. Lo vamos a hacer directamente, como esto es determinista, va a ser mucho más sencillo hacerlo. Poner acá, estoy en P, no estoy en C0, y tengo la cadena que, ¿cuál es la cadena que era? Ya no me acuerdo cuál es la cadena. ¿Ustedes se acuerdan? Vamos a hacer la cadena. Profe, ¿nos escucha? ¿Profe? Profe, ¿Se le cortó el audio? pareciera ser que sí. Debe haber caído, capaz. Sí. Sí, se le cayó. Sí, se le cayó el internet. Definitivamente se le cayó. Bueno, recreo entonces.
Dale, Nico, dale Bueno, clase chicos, sobre ¿quién la pone ahora. música? Se le cortó la luz a la profe. ¿Quién para un CC? Pobre chabona. No, Estaba re pensé que, embalada la profe dando pensé que lo clase. decías en joda, que se le cortó la luz. Pobrecita. Ya va a pelar los datos, la profe va a venir a dar clase igual. Ya sé. Medio complicado si no puede. Si tiene una notebook, sí. Ahora cambió de host, ¿eh? Ahora, ¿por qué soy el admin ahora? ¿Se habrá ido el que estaba como admin? Se fue, sí. Si te da Emma. Capaz que cortó Le la tuvo reunión miedo al que poder. busca a su hijo, no sé. Ah, Se puede lo- ser, no, pero- en el No, grupo No, dijo puso que se le cortó cortó la la luz. Se le cortó, sí. Dicen que va a compartir paquete. ¿Qué será eso? Supongo que va a compartir las diapositivas, no sé. Paquete. Claro, no sé, Creo va que a agarrar refiere los luz. datos. Aquí te digo. Se conecta al Quizás vecino. fue el Te la tiro, autocorrector y le puso paquetes. cualquier cosa. No sé. Y bueno, estábamos recreo ahora y si vuelve, volvemos. Bueno, chicos, A las recreo. 20 volvemos. La bufó el Nico. Se debe referir a que va a compartir datos y va a usar eso como Sí, Wi-Fi. Sí, sí, claramente. sí. No va a ser otros paquetes, creo. Va a Si abrir unas 9 horas. Vendía Para merca. compartir. Queda raro. Voy a ¿Cuánto el compartir kilo, paquetes. Sí, da una bolsita con polvito blanco. ¿Cuánto el gramo? Va a ser El que precio del parte y MD, profe. reparte, se queda la mejor parte. Puede tener Sí, sentido. que hay poca música mientras espero. Poneme Cuando abre el Charlie. El que ascensor. come y no convida tiene un sopo en la barriga. Che, Díaz, Iván, ponete ahí unos musiculis. ¿Quién fue el que puso la ¿Alguien más música quiere poner de música? problemas técnicos? Póngala de nuevo, por favor. Ahora que lo pienso, ¿debería pausar esta parte de la grabación? Para subir? No se está grabando porque se le cortó el hilo, profe. No. Ah, vos. Pausaste, o sea. No, yo tengo un amigo que también Pausala. está grabando. Esto no tiene sentido. Sí, pará, no voy a pausar esta parte. Y me parece Jodeme que no la pausaste, apenas se fue. Por favor, borra la parte de la No merca. la pausé. No, no. me parece que está Hasta bueno ahora la que la puteada, borre. Fanny, no. Sale clip. Por favor, no le pase la grabación a la profe si siguieron grabando. No, Sí, se hace Es que viral. Pásanosla a recién- nosotros esta partecita. Recién me doy cuenta de que no lo pausé. Se hace viral después de esto. Se nos va a cagar de risa igual la profe. Espero. Gran palabra, espero. Mientras no me denuncie, está todo bien. Cada día con los papeles al abogado. Súbanle. Dale, activemos la mañana. Ahí va. ¡Oh, ahí va! Ay, te adoro, no sé quién sos, pero te adoro. Ese trombinito. Un Fernando. Pero la C de la peligrosa. Es temprano, por favor. Tiene Discord, Jere. Hoy. Rey, que a mí no me invitas. Un poquito destapado, me hace parar.